Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de medios masivos de comunicación. Estamos en la sesión 8, esta sesión que va a hablar y va a tratar básicamente del radio. Hemos estado hablando de las partes generales, lo particular, de por qué los medios masivos de comunicación, de cómo se determinan y cómo se discriminan, de que es importante antes de escoger un medio masivo de comunicación analizar profundamente la competencia, el mercado, el producto, la mejor manera de llegar y de llevar el mensaje hacia nuestro consumidor, hacia nuestro cliente. Hoy la sesión trata de el radio. El radio es un medio que nunca va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque, como lo dice un eslogan por ahí en alguno de los comerciales, es imaginación pura y es que yo te esté informando sin la necesidad de disponer de toda tu energía y de toda tu atención. La radio la podemos utilizar para acompañar a la gente. La radio también tiene que ver mucho con que nosotros estimulemos mucho la necesidad de que nuestro consumidor imagine de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus conceptos. No necesariamente le tengo que formar, diseñar y exhibir un estereotipo claro. A través de la radio yo tengo que aprender a contar historias, que fue una de las características que ya habíamos hablado las sesiones pasadas. Cuando yo entro y cuando yo desarrollo una estrategia de medios masivos de comunicación, es imperativo que desarrolle mi habilidad y mi capacidad de contar historias. Para que yo sepa contar historias, para que yo pueda contar historias, tengo que llevar a mi cliente a través de toda una historia bien contada, con argumentos bien sustentados y sobre todo hablándole en su idioma, hablándole de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus expectativas. Todo eso ya lo hemos visto anteriormente, va a ser derivado de un profundo análisis de mi cliente y de la comprensión y el aprovechamiento máximo del medio masivo en el que yo esté dedicado. En la producción radial hay puntos clave a considerar, puntos clave que a mí me van a ayudar a contar de la mejor manera esta historia, puntos clave que me van a ayudar a estimular la imaginación y a que mi cliente reproduzca casos de éxito o escenarios, insisto, sin necesidad de que se traslade, sin necesidad de que tenga que fijar toda su atención y toda su mirada a un monitor. Eso también tiene algún riesgo. ¿Por qué? Porque si mi anuncio en el radio, o si la mención que alguien, porque también para el radio aplican las menciones de las que hablábamos la sesión 7, si no soy lo suficientemente capaz de llamar la atención o de excitar o de mover a mi escucha, bueno, pues ese anuncio va a pasar por desapercibido. Pero si yo sí soy capaz de, a través de ambientaciones, de un buen locutor, de buenos efectos, etcétera, etcétera, de estimular a mi cliente y de llamar su atención, lo voy a tener cautivo. ¿Por qué? Pues porque mi cliente es mucho más difícil que le cambie al radio que a que le cambie la televisión. Eso está científicamente probado. Tú puedes esperar un tiempo y le das más oportunidad a los programas de radio cuando no estás, porque vas escuchando, porque estás cocinando, porque vas manejando, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un segundo parámetro de atención, no es el principal. Y cuando estás viendo la tele, sí tienes como principal parámetro de atención la televisión. Y no, con el radio es totalmente diferente. Con el radio me puedo soplar un mal comercial y no le voy a cambiar. Un comentario que no me guste dentro de un noticiero y no le voy a cambiar. Pero
Con la tele es inmediato el zapping del que hablábamos la clase pasada. ¿Qué puntos clave yo tengo que considerar? ¿Qué puntos clave son importantes para aprovechar de la mejor manera una estrategia de radio? Bueno, pues el primero es una ambientación y música de fondo. ¿Qué pasa? Que de repente yo quiero abusar de llamar la atención a mis espectadores, a mis radioescuchas, y entonces puedo usar efectos muy agresivos o poco agresivos. La radicalidad en el radio no sirve. Si yo uso efectos, ambientación demasiado agresivos, el radioescucha se va a sentir agredido y no va a abrazar, a percibir, ni a ponerle la atención al mensaje de la mejor manera. Por un lado. Por otro lado, la música de fondo todavía se acostumbra, sobre todo se acostumbra en estaciones de radio de provincia, en estaciones de radio locales, que para llamar la atención en un comercial de radio se usen canciones de moda. Eso es pésimo, porque además de todo generalmente se infringe la ley de propiedad intelectual y de derechos de autor. Entonces, la música de fondo también es importantísima. Una música de fondo, hay toda una ciencia alrededor de la música de fondo, de toda la música, hay toda una ciencia que habla de los diferentes mensajes y los diferentes significados que nosotros ya le damos a cada uno de los instrumentos musicales. Por ejemplo, las trompetas son percibidas por nosotros como ceremonial, como fiesta y como grandeza. Los tambores son referenciados a lo autóctono y a lo místico. Los violines a la elegancia y la sofisticación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que aprender a poner eso en manos de los expertos. Como ya también lo hemos platicado, nosotros no vamos a ser los que vamos a echar a andar, ni a editar, ni a ejecutar un comercial en radio, pero sí tendríamos que desarrollar estas habilidades para entender cuáles son las estrategias que me van a servir en un comercial de radio, por un lado, y por otro lado, qué parámetros yo le tengo que pedir a la gente que es experta en radio, ¿no? A ver, pues mínimo te pido a ti, productor de radio, que puedas y que seas capaz de producir un jingle, que sepas qué significa cada instrumento que vas metiendo en este comercial, que hagas un casting de voces, ¿no? Porque incluso los castings de voces, en México, esta parte de radio y de doblaje es un mundo muy pequeño. ¿Por qué? Porque son voces muy específicas, ¿no? Muy reconocibles, como la voz institucional de Disney, como la voz que antes había con esta parte de Warner Brothers, de marca Acme, etcétera, ¿no? Con una serie de condiciones de voz que cada locutor tiene, que son irrepetibles. Entonces el mundo de los locutores es muy cerrado, pero si tú no tienes a un productor que sea bueno haciendo casting y que evidentemente él tenga estos conocimientos generales del radio, el comercial va a tener muy poca calidad. Eso era el segundo punto, que el locutor esté adecuado a la planeación, esencia y personificación del producto. Es decir, si yo voy a anunciar un juguete, pues evidentemente la persona más adecuada para comunicar un juguete tendría que ser una niña o un niño, no un adulto. Si yo voy a hablar de cosas médicas, bueno, pues una mujer cuya voz tenga toda una tesitura y todo un color de voz cálido, maduro, etcétera, etcétera, ¿no? No puedo escoger a cualquier locutor. Estos locutores pues tienen una bendición ahí. ¿Por qué? Porque
pues a veces la voz escuchamos y caras no vemos, ¿no? Entonces, la voz puede llegar, y es una de las cosas maravillosas de la radio. La voz nos puede llevar a imaginarnos al locutor. Y no necesariamente el locutor debe cumplir con características físicas que yo necesitaba. El locutor tendría que cumplir con características de voz para que entonces yo sea capaz de imaginarme a un niño. El ejemplo es Bart Simpson. Bart Simpson es doblado y escenificado, si se vale el término, por mujeres, tanto en español como en inglés. La voz de Bart Simpson en inglés la hace una mujer. La voz de Bart Simpson en español la hace un hombre. ¿Por qué pasa? Que la tonalidad y la tesitura es específica y entonces parece que habla un niño, pues un niño irreverente, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo. Jingles adecuadamente producidos, claros y efectivos. Muchas veces no aprovechamos esta inversión que hacemos con los jingles. Los jingles es un esfuerzo para todos lados. Es un esfuerzo en el que yo tengo que invertir dinero para que un autor invente una canción. Con letra, con música, con todo ese tipo de cosas. Después tiene implicaciones legales, porque todos mis jingles yo los tengo que proteger en derechos de autor. Los tengo que llevar a derechos de autor. ¿Qué va a pasar? Si tú escoges a un mal autor o a un mal compositor de jingles, que se va a ganar una canción de moda y le va a cambiar la letra. Y cuando tú llegues a derechos de autor, te van a decir, esto es plagio. Y además de que no te voy a dar el registro, te voy a tener que cobrar una multa. Entonces también tiene su implicación legal. Por otro lado, tiene su implicación financiera. Los jingles son carísimos. Pero vale la pena la inversión. Esos jingles bien hechos, como el de Pinol Pinol, como el de Mejor Mejora Mejoral, como el de la cancioncita de H24, como el 99 del Teletón, etcétera, son jingles bien hechos que tienen música y letra inéditos y sobre todo tienen tonalidades y colores dentro de la canción que provocan la repetitividad en la mente del cliente. Por ejemplo, el 9999, que hasta coreografía tiene, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un jingle que se ha vuelto muy pegajoso y que tiene eco mental. ¿Qué es eso de el eco mental? El eco mental es una terminología que a mí me ayuda a que no nada más cuando estoy presente y cuando me exhibo ante los oídos de mi espectador esté presente, sino que mi espectador vaya cantando esa canción más tiempo. ¿Cuánto? Pues puede durar un minuto cantando el 99, o puede ir 5 minutos, o a lo mejor todo el día, ¿no? Y a todos nos ha pasado que de repente escuchamos una canción en la mañana y todo el día la traemos pegada. Eso es un buen jingle que tenga, insisto, y que esté desarrollado por un experto que sepa la métrica de la música, que sepa escoger las notas adecuadas y los instrumentos específicos para provocar este eco mental, y que la gente, con haber escuchado una vez el comercial en radio, lo vaya reproduciendo todo el día, y evidentemente que esté pensando no nada más en nuestra canción, sino en nuestro producto. Entonces, los jingles es parte importante. Estos jingles tendrían que ser claros y efectivos. No me cuentes muchas historias en un jingle, nada más cántame una canción. Ahí viene también en esa diapositiva que ustedes están viendo,
que está prohibido colgarse de canciones de moda o canciones populares. Eso provoca pésimas impresiones y es lo último que un publicista tendría que hacer. Slogans claros y cortos. Hay slogans que duran mucho tiempo y slogans que le cuesta mucho trabajo a la gente interpretar. Los slogans, al mismo tiempo que los jingles, tendrían que ser claros y cortos, específicos a lo que van. El noviembre navideño. La venta nocturna. Cosas así que sean puntuales y que te ofrezcan una cosa clara. Promociones específicas, otra vez, rebajas, ofertas y modas. Cuando estas campañas de comunicación son eventuales, como el 14 de febrero, como el 10 de mayo, como todo ese tipo de cosas, bueno, pues que sean muy específicas y que hablen perfectamente de, bueno, pues ahora como va a ser Día de la Madre, bueno, pues me interesa tener al 40% todas los suéteres para mamá. No, y eso es un gran error que hacen algunos publicistas. Te ofrezco dos por uno en departamento de ropa para dama. ¿Qué es ropa para dama? Todo lo que una mujer se puede poner. Ofréceme algo específico. Suéteres, camisas, pants, playeras, calcetines, no sé, lo que sea, pero sé específico. Y lo que tú tienes que considerar también a la hora del radio son estímulos orientados a imaginar, a reproducir y a evaluar. Hablarle al radioescucha como si estuviéramos sentados junto a él es un muy buen ejercicio que hacen muchos creativos de radio. De hecho, muchos programas radiofónicos han tenido mucho éxito porque han desarrollado todo este clima y todo este ambiente al grado de estar tan en confianza como si estuvieran sentados en una sala de cualquier casa, ¿no? Y entonces se van mucho más a pláticas y a bromas y a cosas así que a un programa muy establecido, muy estructurado, y eso provoca que el radioescucha se sienta identificado y se sienta en confianza con la gente que está escuchando del otro lado de la radio, del otro lado del micrófono. Ok, spots en radio. La radio es creatividad pura. Tú no puedes ver el producto, tienes que sentirlo, olerlo, saborearlo, estar en contacto con él, y eso nada más se da a través del sonido. Hay una campaña que ya no es tan nueva, es una campaña bastante vieja, de Nissan, que usaba una ambientación que le llevaba a imaginarse al espectador como si estuviera en una cancha de básquetbol. Y entonces se escuchaba cómo botaba la pelota y como la canasta y los gritos de los niños y todo. Y entonces al final les decía, y todo esto pasó dentro de Nissan, ¿no? ¿Cuál era evidentemente la oferta que hacían? Pues la oferta es un coche muy amplio, aunque parezca pequeño. Entonces nosotros tenemos que llevar a imaginarnos y sorprender, sobre todo sorprender a nuestro escucha, a nuestro espectador. En radio, notas interesantes para la radio. La radio es infinitamente más barata que la televisión, infinitamente, en una proporción de alrededor del 100 a 1. Es decir, lo que me cuesta producir un comercial en radio, y a lo mejor yo me tengo que gastar $1,000,000 pesos,
Yo creo que con 10,000 pesos lo puedes sostener en radio. Digo, más o menos esa es la proporción. La radio en FM es mucho más cara que la de AM. ¿Por qué? Pues porque por el alcance, por la calidad, por tantas cosas, ¿no? Pero la radio en FM es muchísimo más cara que la AM. Los programas noticiosos, deportivos y de corte femenino tienen mayor rating y son más caros. Está documentado que la gente prefiere, bueno, la gente de determinada edad, y aquí quiero ser bien específico, los tomadores de decisiones de compra, léase los directores de empresas, los padres de familia, los que gastan en realidad en algo, son las personas que prefieren la radio hablada. ¿Por qué? Por los trayectos tan largos que llevan de un lugar a otro de la ciudad, o van escuchando el radio en la carretera, o tienen el radio prendido en su oficina, o etcétera, etcétera, ¿no? En las oficinas se escucha mucho el radio. Bueno, pues los programas más frecuentados son estos programas que tienen que ver con el corte femenino, le hace Marta de Baile, Maxine Woodside, etcétera, ¿no? Estos programas de farándula, de chismes, de todo ese tipo de cosas. Los programas noticiosos, ¿por qué? Porque eso es algo también estadísticamente muy recurrido. Que tú prendes el radio para saber cómo está el tráfico, para saber cómo va a estar el clima, para saber las últimas noticias, para etcétera, etcétera. Y eso no te ata a que estés enfrente de la televisión. Entonces puedes prender el radio en tu casa, te estás bañando y escuchas el radio. Es una conducta que hace mucha gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues los programas noticiosos. Y después, la parte varonil, la parte masculina de estos programas de revista y de corte femenino, pues son los deportes. Entonces, todos estos programas de análisis deportivo, incluso de revistas deportivas, ¿cómo son? ¿Cómo es un programa de revista deportiva? Bueno, pues es un programa donde no necesariamente están hablando los expertos, pero sí están hablando de un tema específico de deporte, de uno o de muchos deportes, y lo someten al juicio del radio escucha. Entonces permite interacción, permite tantas cosas, ¿no? Esos son los de mayor rating y los más caros. Todos estos programas culturales, programas de reflexión, de desarrollo personal y todo ese tipo de cosas son los menos recurridos. Lo común en radio son spots de 20 y 30 segundos. Son spots donde yo te hablo y te cuento una historia entre 20 y 30 segundos. Los comerciales largos de radio son los de 30 segundos. Si tú crees que tu espectador en el radio te va a poner atención más de 30 segundos, estás loco. O sea, la gente en el radio tiene periodos de atención cortos. Es mejor tener un muy buen comercial de 30 segundos a tener un extraordinario comercial de 1 minuto que nadie va a pelar y en el que no te van a seguir el hilo, no te van a seguir la corriente. Los spots en radio son ofertas narradas por un locutor. Sí hay un locutor que sirva como narrador de esta historia. Son historias dramatizadas, ¿no? Y por eso les hablaba mucho de las características de los locutores, de las características de los efectos, de el saber contar historias, porque son historias dramatizadas. Son jingles que tendrán que ser atractivos para la gente. Son menciones por los conductores y también pasa mucho, como les decía, también se da mucho este fenómeno de las menciones. Las menciones se usan muchísimo en radio y eventualmente también son muy bien aceptadas y muy bien percibidas por parte del espectador, ¿no? Como que
pues como, pero aquí cambia mucho la tonalidad de la mención. Generalmente las menciones van acompañadas, cuando se hace en radio, de promociones. Y entonces yo te digo que hay una obra de teatro que está en el Teatro de los Insurgentes y pues que está tal y cual actor y que está buenísima, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues la gente del teatro me mandó 5 pases dobles. Entonces comunícate. ¿Qué pasa con el radio? Que es mucho más interactivo que la televisión, mucho más cercano. No es el medio más cercano, pero es mucho más cercano que la televisión y interactivo. ¿Por qué? Porque con una llamada, estés donde estés, puedes hablar, eventualmente, puedes hablar con el locutor. O te puedes reportar para reclamar un premio. O puedes acceder a diferentes promociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las menciones cuando se hacen en el radio, en su generalidad, tendrían que ir acompañadas de algún regalo o alguna promoción. Y hay otra parte que también se maneja en televisión, pero se maneja menos que en radio, que se llaman los encabezados o los headlines. Estos presentadores de alguna sección específica, ¿no? Banorte presenta finanzas de algún noticiero, ¿no? Entonces, la sección de finanzas, y ahí tiene toda la música y todo el locutor de Banorte, que eventualmente también te puede decir, Banorte ahora en su 12º aniversario que te ofrece 10 meses sin intereses, presenta las finanzas. O Banorte presentó finanzas, o deportes, o espectáculos, o el clima, o la economía, o internacional, o las noticias de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una posibilidad también mucho más amplia de compartir espacio con otros patrocinadores. A eso se le llama headlines o encabezados. En los spots en radio, dependiendo del monto a comprar, las cadenas de radio se ofrecen para producir el spot. Y eso es algo que no pasa en televisión. ¿Por qué? Porque producir en radio es mucho más barato. Para producir en radio necesitas una buena cabina, que todas las estaciones de radio tienen, una caja de efectos, que todas las estaciones de radio tienen, y un locutor, que todas las estaciones de radio tienen. ¿Qué es lo que más tendrías que invertir? Pues en mandar a hacer un jingle, por ejemplo. Hay diferentes precios para los jingles, pero pues es lo más caro que tendrías que contratar. Porque si tú llegas con alguna compañía de radio y le dices, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en una estrategia de radio, etcétera, etcétera, y bueno, pues tengo pensado comprarte tantos mil pesos, hasta determinado monto que tú estés dispuesto a invertir en ellos, ellos se ofrecen a producirte el comercial. Le hace, ¿sabes qué? Pues yo me voy a gastar 100,000 pesos en el mes de octubre para la campaña que tengo de Halloween. Entonces, pues Grupo Radio Centro, por ejemplo, te podría decir, bueno, pues con eso yo ya te puedo incluir la producción y la edición de tu comercial. ¿Tienes jingle? Sí, pues tráemelo. ¿No tienes jingle? No. Bueno, pues entonces hazme un storyline, un storyboard. No, no es un storyboard, un guión. Que eso es parte de lo que vamos a terminar de ver en esta sesión. ¿Cómo se hace el equivalente a un storyboard? Bueno, pues aquí se hace un guión para radio, así se llama. ¿Qué características debe contar? ¿Con qué características debe contar este guión para radio? Primero se pone la versión. De 20
o de 30 segundos. El cliente es la empresa, ¿no? Y entonces aquí vamos a dividir en 3. Esos 3 van a ser tiempo, texto y efectos. O ambiente. Repaso. Esto es un guión para radio. Es el equivalente a un storyboard para televisión. Esto es el manual de instrucciones para que cada uno de los involucrados en la producción y en la ejecución de un comercial en radio, para que se siga y para que tengan claro a dónde vamos, ¿no? Y qué estamos diciendo. El tiempo sería de 0 segundos a 2 segundos. No hay texto y hay un efecto que es una explosión. De 2 segundos a... Déjenme contar. A 5 segundos. El efecto aquí entonces sería... Y entonces aquí también se mide el volumen. Y entonces aquí le pones fondo, incendio. Y el texto aquí sería, ¿te has puesto a pensar que los accidentes no se prevén? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar que los accidentes no se prevén? A lo mejor sería hasta los 7 segundos. Y así. El chiste es que tú vayas teniendo control en tiempo, en texto y en efectos de ambiente. Antes de esto, o después, no tiene un orden de importancia, pero sí es algo que tendría que contemplarse cuando tú estás produciendo un comercial de radio. Tú tendrías que tomar en cuenta que vas a hacer un checklist de las necesidades, por si no lo tienen en stock dentro de la consola de efectos, por si hay que mandar a hacer un jingle, por si el locutor es alguien muy específico, etcétera, etcétera. Bueno, pues tú vas a hacer todas las... Es el levantamiento de requerimientos. Requerimientos para comercial de Seguros Independencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Tú ya más o menos, bueno, esto lo hace un comunicólogo, una agencia de
de publicidad, pero tú lo tienes que supervisar. El tip aquí es, si una agencia de publicidad no te presenta el guión como te lo acabo de dar, y antes del guión o después del guión no te presenta cómo lo va a ejecutar y cuáles son los elementos que va a usar, entonces esa agencia está improvisando y se está recargando mucho más en la creatividad que en el objetivo, que en la razón de ser. Requerimientos para comercial de Seguros Independencia. Bueno, pues aquí el punto número 1, ¿cuál tendría que ser? El punto número 1 tendría que ser el locutor. ¿Qué deberíamos de poner en el desarrollo de este locutor? Bueno, pues primero, características de voz. De hecho, todo es alrededor de características de voz. Edad, género, tono, color, dicción, pausas, no, ritmo, velocidad. Y exclusividad. Entre más específico yo sea, más asertiva va a ser mi producción. Edad. Bueno, pues no necesariamente tiene que el locutor contar con una edad específica. Lo que sí es que su voz tiene que parecer de una edad. O sea, puede ser una mujer de 36 años, pero puede manejar su voz para que parezca que está hablando un niño de 6, 7, 8, 9 años. Género. El ejemplo de Bart Simpson es muy buen ejemplo, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ser hombre o mujer, pero debe parecer una voz de hombre o una voz de mujer. ¿Qué tan varonil, qué tan profundo, qué tan, etcétera, ¿no? O qué tan femenino, o qué tan suave, o qué tan gangoso, o qué tan nasal, o qué tan agudo, o qué tan grave, etcétera, ¿no? El tono de voz tendría que ser alguien muy energético o alguien más reflexionador, alguien que hable más en un tono bajo. El color también tendría que ser una voz muy brillante o una voz mucho más guardada, más gutural. La dicción es importantísima porque hay comerciales que demandan, por ejemplo, un comercial donde hable una niña chiquita, una bebé, y que diga una palabra chistosa, pues puede ser efectiva para un comercial. Pero si tú estás anunciando seguros o algo financiero, bueno, pues evidentemente tendrías que escoger a un locutor que tenga una dicción perfecta. Ritmo y velocidad. Ritmo y velocidad tendría que hablar de qué tan capaces son para hablar rápidamente. Porque hay notas que van acompañando este comercial, como permiso Segov, no sé qué, come frutas y verduras y todo ese tipo de cosas, que los tienen que decir rapidísimo. Y eso se puede manejar con edición. Pero si el locutor no habla rápido y no tiene buena dicción, ni con edición se puede arreglar. Y finalmente exclusividad. ¿Por qué? Porque pues hay locutores que son muy caros, como la voz exclusiva de Walt Disney, este narrador que nos cuenta todas las historias de Disney. Hay locutores que se dedican nada más a hacer 2 o 3 comerciales y con eso ya tienen sueldo para todo el año, ¿no? La siguiente parte tendría que ver con efectos y ambientación. Efectos musicales
incidentales, efectos momentáneos, etcétera, ¿no? Efectos y ambientación, bueno, pues voy a necesitar que me des una ciudad, que me des un claxon de coche, que me des una alarma, pero pues no me des la misma alarma que sale en todos los comerciales, pero no me des, necesito un claxon pues de un Bora, de un Jetta, o necesito un claxon de un camión, o cosas específicas. ¿Por qué? Porque si tú hablas con la gente que va a desarrollar este comercial y le dices, oye, ¿tienes en tu caja de efectos un claxon? Te van a decir que sí. Tú tienes que entender qué tipo de claxon necesitas, qué tipo de ciudad necesitas, ¿no? Necesitas una ciudad ordenada, desordenada, necesitas que dentro de esa ciudad se escuchen los pitazos de los policías o no, necesitas que dentro de esa ciudad pues pase de repente un pajarito y se escuchen también los pajaritos al mismo tiempo que los coches. ¿Qué necesitas de ese efecto de ciudad, no? Entonces, entre más específico seas en todos estos efectos incidentales, va a ser mejor. Los efectos momentáneos son estos efectos que no van como ambientación, sino van como efectos que duran poco tiempo, como una explosión, como una alarma, como un portazo, como un rayo, como cosas así que sean para llamar la atención o para redondear esta ambientación. Y evidentemente los efectos musicales, ¿no? Bueno, pues los efectos musicales son específicamente producidos y si tú los tienes que proveer, te lo dirá la radiodifusora o la persona que está produciendo el comercial. Y si no, bueno, pues ellos también te pueden decir, no, pues yo tengo aquí como una pieza de violines, o tengo un loop de tambores, o tengo, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes que tomar muy en cuenta esto, efectos y ambientación. Finalmente vienen los jingles. Los jingles y el eslogan. Muchas veces los jingles tienen que llevar una protección por parte de la empresa muy minuciosa. Por un lado, ¿no? Ya hablamos suficiente de los jingles. Cuando se habla del eslogan, hay voces autorizadas para decir un eslogan. Para decir, por ejemplo, Banorte, para decir, por ejemplo, Walt Disney, para decir eso. Hay gente que cuida también su marca, que nada más tiene una persona autorizada para llevar ese mensaje. Hay muchos ejemplos. Walt Disney, Banorte, bueno, pues no se me vienen a la mente muchos los demás ejemplos, pero los eslogans, sí. Entonces dentro de los encabezados también tendría que ser la voz que nosotros conocemos como la voz institucional. Esa voz que en cuanto tú la escuchas sabes que está hablando de un personaje, de un producto, de un servicio específico. Entonces, redondeando esta parte del radio. La radio es uno de los medios más asertivos que hay dentro de una estrategia de medios masivos de comunicación. La radio debe cumplir con puntos muy específicos. ¿Por qué? Porque es un medio muy fácil, es un medio relativamente barato, es un medio que además de todo tiene un gran beneficio. Tú sabes en qué estación anunciarte y en qué estación no anunciarte. ¿Por qué? Porque la radio es un medio perfectamente seccionado y segmentado. La radio
Es un medio que además de todo puede ser explotado a cualquier hora del día. No es tan necesario que tú estés determinando, aunque sí exista, algún horario específico. Sí cumple, sí deberías de cumplir con que si estás en un comercial, en una cadena como Imagen, que tiene, bueno, pues en la mañana noticias y después un programa de chismes y después otro noticiero y luego uno de deportes y después viene otro programa de política y luego viene otro de economía, etcétera, etcétera. Bueno, pues también tendrías que escoger el horario, pero no es tan determinante que tú salgas a las 10:32. Tu comercial puede salir entre 10 y 11, ¿no? Pero te asegura que hay calidad de gente. ¿Y qué calidad de gente te va a estar escuchando? Calidad no en términos de bien o de mal, sino de características. ¿Qué características de gente te van a estar escuchando en ese momento? La radio es un medio que se puede explotar mucho por la facilidad que tiene de llevar al radioescucha a imaginarse las cosas. La radio no es un medio fácil de producir, pero sí es un medio fácil de controlar. Léase, hacer el comercial no es lo difícil. Lo difícil es saber qué efectos, saber qué musicalización, saber qué locutor, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta parte. Y la radio tendría que contar con una planeación igual o más profunda que un comercial de la televisión. Si una agencia de comunicación no te ofrece primero las características del locutor, los significados de los instrumentos, el sustento de los efectos auditivos y los efectos incidentales, etcétera, etcétera, es una agencia que está improvisando y que lo va a hacer sobre la marcha. Para producir un muy buen comercial de radio, tú tienes que contar con un muy buen guión, un guión específico que te hable de segundos, incluso de milésimas de segundos, qué va a pasar entre el segundo 0 y el segundo 1.5, qué va a decir específicamente el locutor, con qué intención lo va a decir, con qué volumen, con qué tono y cómo va a estar acompañado todo eso. Como podemos ver, entonces, la radio es un medio muy útil, relativamente barato y muy accesible para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque la radio siempre va a estar disponible. Bueno, pues con esto cerramos esta sesión, esta octava sesión de medios masivos de comunicación y nos vemos la próxima clase. Gracias.